Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. Sea cual sea la hora en la que ustedes estén viendo este video, sean bienvenidos aquí al canal del Derecho a Aprender. Yo soy Sergio y la clase de hoy, o más bien el video de hoy, versará sobre lo que es el Estado Social de Derecho de nuestra amada Constitución. He querido tocar temas constitucionales, muchachos, pues porque me parece que es algo demasiado relevante que no se ve hoy en día dentro de lo que viene siendo la educación formal en Colombia, la básica primaria y la básica secundaria. Se ve un poquito dentro de la educación universitaria o de la complementaria, pero nunca en estos últimos años he visto que le den una profundización que merece para ser nosotros pues unos buenos colombianos e inclusive unos buenos ciudadanos o futuros ciudadanos los que todavía no lo son. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir. Ese nombre, Estado Social de Derecho, tal vez les suene a ustedes un poquito conocido por allá a lo lejos, o inclusive es posible que no les suene conocido, pero vamos a aprender de qué se trata. ¿Listo? Lo primero, antes de hablar del Estado Social de Derecho, es que nosotros tenemos que hablar del Estado, ¿sí? Y tenemos que decir qué es el Estado. Para hablar en concreto y que suene muy fácil, el Estado es una estructura con un poder, o es una estructura, mejor dicho, de poder, discúlpenme, con una organización política y jurídica, ¿sí? En él viven unidas muchísimas personas. Estas personas habitan un territorio al cual nosotros vamos a llamar país. Es decir, que nosotros somos esas personas que nos denominamos colombianos porque nuestro país se llama Colombia, ¿sí? Todas se rigen por un mismo gobierno y una autoridad soberana que se integra socialmente en dicha unión, en dicho conglomerado colombiano. ¿Listo? Ese es el concreto de qué es lo que es un Estado. ¿Listo? Pero el Estado por sí solito no existe, por sí solito no nace. Él tiene unos elementos que generalmente, pues, son pocos, a veces son más. Eso dependiendo de la corriente doctrinal que uno conozca o que el mismo Estado por sí mismo entienda como suya. En la doctrina tradicional, y hablemos del caso colombiano, los elementos del Estado serán tres. Serán entonces la población, de la cual hablábamos ahora ratico, hace nadita, que son todas las personitas que viven en el territorio de ese Estado, ¿sí? Somos todos nosotros, somos nuestros papás, nuestras mamás, nuestras hermanas, tíos, abuelos, hermanos, primos, amigos, el desconocido, el señor de la tienda, el que saca el perro, todos, ¿listo? El territorio, el territorio es la porción terrestre en la que viven estas personitas, ¿sí? Por tanto, el territorio será algo material, algo que podemos tocar, sentir, ver y vivir, ¿sí? Ese será entonces el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo por donde cruzan los aviones de Avianca, que uno ve y uno dice, uy, ese va para Cartagena. Eso es parte del Estado colombiano, ¿listo? En las mares territoriales, la zona contigua y la planta continental. El territorio está delimitado, es decir, que tiene límites, como en el caso de Colombia, la forma de nuestro país, ¿sí? Que es la que marca nuestros límites y se convierten en fronteras con otros países o con otros estados. ¿Listo? Finalmente, en el tercer requisito, en el tercer ítem, tendremos la autoridad o el poder público. Y uno dirá, ¿qué es eso? ¿Cierto? Uno ha escuchado que la autoridad o el poder público, por las ramas del poder, ¿sí? Pero en singularidad, digamos que es un elemento formal del Estado que se sustenta en autoridad y aplicación de normas para la cohesión y organización social. Así, así como está, es un elemento del Estado que se encarga de eso, ¿sí? De sustentar y decir, yo soy el Estado, nosotros somos el Estado. ¿Cómo se representa? Se representa a través de la presidencia, por ejemplo. La representación física del Estado se da a través del presidente, ¿sí? Ahora sí, bueno, nosotros tenemos que hablar del famoso Estado Social de Derecho. ¿Listo? De ese que decía en el título del cual íbamos a hablar, porque ya entendemos que es un Estado, entonces vamos a hablar del Estado Social de Derecho, que es el Estado colombiano en particular. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y esta palabra o esta frasecita dónde sale? ¿Dónde encontramos nosotros esto? Lo más importante es que esto está en la Constitución Política de Colombia del 1991. Por tanto, si nosotros tenemos o no tenemos, la podemos buscar en internet, podemos abrirla, buscarla y mirar el primer artículo, ¿listo? Que dice así: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecencia del interés general. Entonces ustedes van a decir, ¿pero qué es eso, cierto? ¿Qué es eso? El profe Sergio no explica nada, pero para eso les tengo una diapositiva, que es toda esa vaina, ¿no? Que es lo primero que me preguntaban, ¿y cómo funciona esto? Lo primero, la parte, la parte característica o particular del video, el Estado Social de Derecho. Lo vamos a definir en palabritas muy sencillas. Es un tipo de Estado que busca mejorar la calidad de vida de las personitas que viven dentro de ese país o dentro de ese Estado a través del diseño y el desarrollo y la implementación de políticas públicas. Nosotros, ¿qué entenderemos entonces, muchachos, por una política pública? Pues una política pública podríamos decir que es algo muy fácil. Es una medida o es un proyecto o actividad que el gobierno diseña o que se puede inventar por allá con un poco de estudios para satisfacer las necesidades de la sociedad, en este caso de la sociedad y del pueblo colombiano. Esto es en respuesta, eso es una respuesta para todos los problemas que puede tener la comunidad. Las políticas públicas implementadas, por ejemplo, tenemos nosotros la más evidente en los casos pues, recientes, ¿cierto? Tenemos el ingreso solidario que el presidente de la República le dio a las personas para sustentar o poder, entre comillas, valerse o poder pagar sus necesidades o costear sus necesidades en tiempos de pandemia. Ese es el ejemplo básico, por decirlo de algún modo, de política pública implementada. No estaba dentro del plan de desarrollo, no estaba dentro de ningún lado, pero surgió. El presidente se iluminó, pensó y dijo, vamos a hacer esto en forma de política pública. Políticas públicas de inclusión también, inclusión social, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el género, con la identidad. Esas también son políticas públicas, entre otras. ¿Listo? Vamos a hablar de la República Unitaria, ¿sí? Que es la que escuchaban ahora dentro del preámbulo, dentro de lo directamente anterior, el artículo primero, y dice así. La República Unitaria será aquella república que tiene una sola constitución. En este caso, nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos una sola constitución, que es la Constitución Política del 1991. Esta constitución se rige o rige a todas las personas que viven dentro del territorio del Estado. A todas, a absolutamente todas. Extranjeros que lleguen y colombianos en particular. ¿Listo? En la República Unitaria existe además de un solo centro de poder político, lo que significa que aunque el ordenamiento político o el ordenamiento jurídico, poder ejecutivo y administración de la justicia sean separados, será uno. ¿Listo? Será un solo centro de poder político. ¿Y qué es esto del ordenamiento jurídico? ¿Qué es eso del poder ejecutivo? ¿Y qué es eso de la administración de justicia? Para entenderlo simplemente, es algo que nosotros veíamos por ahí o hemos escuchado alguna vez. Las ramas del poder público del sistema tripartita. ¿Listo? Las ramas del poder público. Fácil, sencillo. ¿Cuál es la primera? La del ordenamiento jurídico será la rama legislativa, entonces, donde se expiden las leyes. ¿Listo? La rama ejecutiva. ¿Listo? La rama ejecutiva será entonces la del poder ejecutivo, la que está en cabeza del presidente, de lo que viene siendo el gobernador en el caso de los departamentos y el alcalde en los casos de los municipios. Esa es una explicación básica de rama ejecutiva. Y la administración de justicia o rama judicial también es muy sencilla, los juzgados. Podemos dejarlo así. Si quieren, en el futuro vamos a tratar un poco más estos temas, pero es lo principal para esto. ¿Listo? La división colombiana, o la división político-administrativa colombiana, es con fines administrativos. ¿Listo? Aparte de esta tripartita, se sobreentiende que por fines administrativos Colombia se divide a sí mismo en grande, en general como Estado y en particular en departamentos y municipios. Todo esto es para tener una descentralización y para tener un mayor fomento de la mejora dentro de ciertos territorios. Como sabemos nosotros, Colombia es muy diverso, entonces cada territorio se vio envuelto en la necesidad de tener una forma de administración particular, ¿sí? Particular. Ya de eso hablaremos un poquito ahí más adelante. Hablemos de la democracia, la descentralización y el pluralismo, que también existe dentro de lo que viene siendo el artículo primero de la Constitución Política, donde habla del Estado Social de Derecho.
Y es que nosotros podemos entender a la democracia como el gobierno del pueblo. ¿Listo? Eso es lo primero. El pueblo se gobierna. En Colombia se ejerce a través de la elección popular de un presidente. Como sabemos nosotros, entonces la democracia será lo que nosotros hacemos al momento de ir a votar. Elección popular. ¿Qué es eso? Que el pueblo mismo va y elige a sus dirigentes. ¿Sí? No es que se imponga, no es que diga, ay, yo quiero ser presidente y mañana lo es. Puede llegar a serlo, sí, pero primero tiene que contar con los votos del pueblo colombiano. ¿Listo? Lo segundo, la descentralización. Esa es una figura muy curiosa en Colombia, ¿sí? Porque el Estado le otorga a las entidades territoriales una autonomía para autogobernarse a sí mismas. En este caso, lo que viene siendo los departamentos y los municipios, lo que hablamos directamente anterior. En este caso, pues siempre está bajo el cuidado del poder central, siempre va a estar bajo el cuidado, bajo la tutela de la presidencia de la República. Es decir, que en este orden de ideas vamos a hablar de una pequeña pirámide de gobierno o de ejercicio de funciones y autoridad. Encima siempre va a ir la presidencia. Seguido de ello, en el orden departamental siempre va a ir el gobernador. Y por último, en los órdenes de municipios, municipales, va a ir las alcaldías. ¿Sí? En ese orden de ideas, el gobernador tiene que hacer caso a lo que diga el presidente y el señor alcalde tiene que hacer caso a lo que diga el gobernador y el presidente. ¿Ya? Es demasiado fácil hablarlo así en palabras sencillas. Finalmente, el pluralismo se reconoce o se sobreentiende como la aceptación y reconocimiento de nuestra diversidad como pueblo. ¿Sí? Todas nuestras razas, nuestras etnias, nuestras diferencias, todo lo que nos caracteriza a nosotros como pueblo colombiano. Y se basa, según la Constitución Política de 1991, en el respeto y en la tolerancia por el otro, ¿sí? Por el diferente. Aunque todos somos diferentes, ante la ley, como lo veremos tal vez en otro video, somos iguales. ¿Sí? Ante la ley somos iguales, por muchas diferencias que tengamos. El pluralismo se vela por en el pluralismo sí, se puede decir que se vela por la convivencia pacífica de la sociedad. Es lo que se espera, que aunque con todas esas diferencias todos podamos vivir en tranquilidad, en paz, entendiendo las diferencias del otro, ¿sí? Comprendiendo que cada individuo tiene derechos a expresar sus propias diferentes convicciones, sus creencias e inclusive sus estilos de vida, por más curiosos o particulares, o inclusive desconocidos, o por decirlo de algún modo, por más incomprensibles que nos parezcan sus estilos de vida. ¿Ya? Muchachos, pues en cuestiones de tema, de temario, esto es algo muy somero que yo les quise dar, que les quise expresar el día de hoy y explicarles. Y por último, tal vez he hablado muy rápido, entonces pueden repetir el video, pueden inclusive escribir en los comentarios, profe, serio, bueno, es que no te entendí. O es que serio, estás equivocado con esto. ¿Listo? Les dejé una tareita. Les dejé una tareita para que ustedes las hagan en casa, la hagan en comentarios o como quieran. Eso es una forma de retroalimentación que ustedes mismos pueden tener para darse cuenta si están entendiendo de la Constitución, si les gusta esta vaina, como colombianos, si se sienten realmente colombianos, si aman a su nación, si aman a su patria. Pues les recomiendo yo que reflexionen en esta tarea y se respondan ustedes mismos. ¿Entendí qué es esto? No para mí, porque yo no les doy ninguna calificación. No solamente les comparto un conocimiento, sino para ustedes mismos, para que ustedes el día en que le pregunte a su hermanito, su sobrino, su hijo, su primo, su mamá, su papá, su abuelo, el vecino, su amigo, un conocido que llegue por ahí y le diga, tengo una pregunta que no entiendo, me están llamando aquí, necesito saber qué es esto, necesito saber qué es el Estado Social de Derecho. Es que tengo una tía por allá que me está preguntando y me dice, yo no sé. Eso les sirve para eso, pero más para ustedes como colombianos, comprender y amar su propia constitución. La tarea entonces será la siguiente. Son tres preguntitas. La primera es que en casa, contéstate a ti mismo, ¿qué entiendes por el Estado Social de Derecho? Después de toda esta cátedra, ¿qué entiendes tú por Estado Social de Derecho? Sea un renglón, sean 10, sean 20, sea una sola palabra. Pero que algo hayas entendido, con eso basta. Autoevalúa tus conocimientos, preguntándote esta vez sí, ¿cuáles son los elementos del Estado Social de Derecho? En este caso solamente hablemos del Estado. ¿Sí? Porque fue lo que yo les expliqué, cuáles son los elementos del Estado. Y finalmente, pues esta era más, y más que una reflexión, también
una pequeña motivación que les dice que nunca dejen de aprender y hay una pregunta, obviamente, que dice, ¿cuáles son las características de una república unitaria? A este sí les doy a ustedes una ayudita, y es que les recuerdo que Colombia es una república unitaria y que estamos hablando de una constitución. Ahí les dejo el datico para que entiendan o para que al menos se acuerden de pronto de lo que dijo el profesor más atrás. Por último, pues no me queda mucho más que agradecerles. No, que no se olviden de suscribirse, de compartir este contenido si les ha gustado, si creen que a alguien les puede servir, si dicen, ve esta vaina, esta cosa, esta joda, esta pendeja, está como bacana, quiero ver más, pues les dejo que por favor se suscriban, apoyen el canal, den like, den dislike, comenten, digan lo que crean, lo que piensan. Mm, digan, no, es que tenés que mejorar en eso, es que no tenés razón en esto, es que hablas muy rápido, es que hablas muy lento, es que te enredas, es que arrastras la R, cualquier cosa. Realmente la retroalimentación, el feedback, es muy importante para mí. ¿Sí? Por último, nada más lejos de la realidad, la bibliografía de la cual yo tomé esta clase, la construcción de esta clase, mejor dicho, es de un libro que se denomina Mi Constitución, Principios y Valores, cuyo autor no es otra persona que el señor Eduardo Orozco Jaramillo, y es de la editorial Educar. Si alguno de ustedes desea, porque le llamó mucho la atención, puede conseguirlo. No es muy caro, creo que vale 40.000 pesos. Pero es muy bonito. O sea, tenerlo en físico es muy bonito. Y si no, pues aquí también nos estaremos viendo de todos modos en la clase con los contenidos o los ejes temáticos que comparte este libro. Ese es el primero que quise tocar, pero hay muchísimos más para tocar, muchachos. Y bueno, muchas gracias a todos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche y que estén muy bien. Hasta luego.